Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están recontra, super, hiper, giga que bendecidos? Voy a volver a repetir. ¿Cuántos están super, hiper, recontra, giga, ultra que bendecidos? Aleluya. Amén. Esa fe me gusta. Amén. Aleluya. Amén. Mis hermanos, pues bueno, hoy tenemos una palabra de parte del Señor. Amén. Que estoy seguro que le va a ser de bendición. Así que le invito a que por favor pueda poner su teléfono en silencio, pueda poner lo que sea que lo vaya a distraer. Póngalo en silencio, asegúrese, para poder recibir la palabra en esta noche. Esta noche que hace harto frío, hermano. Está a menos 10 grados aquí adentro, la verdad. Estamos sequitos. Gloria a Dios. Estoy hablando por fe, hermano. Amén. Perfecto. El tema del día de hoy tenemos una palabra. Dios bendiga a los que están conectados en la transmisión. Ya lo compartí. Por favor, comparta la palabra con alguien, que estoy seguro que a alguien le va a ser de mucha bendición la palabra que Dios nos va a entregar hoy día. Así que compártala con alguien, por favor. Aleluya. Amén. Así que el día de hoy es esforzados o conformistas. Yo no sé usted cuál de las dos es, si es esforzado o es conformista, pero estoy seguro que hoy día vamos a comprender un poquito más acerca de quién realmente es esforzado o quién realmente es conformista. Estoy seguro que hoy día vinieron las personas que son esforzadas. ¿Cuántos dicen amén? Voy a volver a repetirlo. Hoy día vinieron los esforzados. Amén. Hoy, pastor, sé que los hermanos que se quedaron no son esforzados. No, pues puede ser que por algo pasó, pero vamos a hacer hoy día una gran diferencia. ¿Ok? Así que le invito primero que por favor usted vaya a su Biblia, al libro de Josué capítulo 1. Vamos a ir al libro de Josué capítulo 1, por favor. Josué capítulo 1. Gloria a Dios. Josué capítulo 1, vamos a leer el versículo 1. Dice: aconteció después de la muerte, leemos la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aconteció después de la muerte, ¿qué dice? De Moisés, siervo de ¿quién? De Jehová. Que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. ¿Qué le dijo? Diciendo, versículo 2: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy. ¿Qué dice? A los hijos. Repita conmigo: a los hijos. Ahora, hay una diferencia entre recibir algo para nosotros y recibir algo para nuestros hijos. Ténganlo muy en claro, por favor. Hay una gran diferencia entre recibir algo nosotros y nuestros hijos. ¿Por qué? Porque cuando usted ve en la palabra, dice la Biblia que de los que eran 40 años para arriba, perdón, de 20 años para arriba se quedaron en el desierto y murieron. Pero la generación que vino fue la generación que recibió. Entonces, ¿qué quiero enseñarle? Como lo dije una vez, hay cosas que usted va a recibir y hay cosas que usted no va a recibir. Y las que usted no llega a recibir, la van a recibir sus hijos. ¿Está acá la iglesia? Así que no se desespere de repente si usted parte de esta tierra y algo usted no alcanzó. No importa si usted algo no alcanzó, lo que importa es que sus hijos y los hijos de sus hijos lo alcancen. ¿Está aquí la iglesia? Porque muchas veces nosotros determinamos nuestro éxito según lo que alcanzamos. Pero qué importante es entender que Abraham quizás no alcanzó a ver la promesa máxima que Dios le dijo: en ti serán benditas todas las naciones. Pero sí vio una promesa muy importante. Él le dijo que tendría un hijo y tendría un hijo. Y de ese hijo nacería las naciones enteras. Entonces nosotros tenemos que comprender hoy día cómo es que Dios se maneja, cómo es que Dios habla, cómo es que Dios quería manifestarse en este momento. Cuando Dios llamó a Israel, lo llamó para los hijos de Israel. Y quiero decirte, tú que estás aquí, que se te revele hoy día de raíz que Dios está interesado en tu vida y en la vida de tus hijos.
Por eso no puedes pasar por alto que Dios no tiene nada con tus hijos. Tú puedes ver que tus hijos ahorita están en Júpiter, en Marte, en Saturno y en Plutón. Pero no importa si ellos están en otro mundo. Lo importante es que tú entiendas que tú tienes una promesa de parte de Dios, que tú y tus hijos le servirán al Señor. Entonces tú tienes que tener claro que Dios es un Dios de generaciones. Ahora, pero mire lo que Dios le dice a Josué para hacer ese traspaso. Dios le dice a Josué: oye, levántate. Entonces sí se da cuenta que tiene que haber un movimiento. Repita conmigo: movimiento. Dios no puede hacer algo con alguien que no se mueve. Dios hace cosas con gente que se mueven en las palabras que Dios le dijo. ¿Qué palabra Dios le había dicho a Josué? Tú vas a entrar al pueblo, a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Es decir, Josué tenía una asignación de parte del Señor. El problema es, escuche bien, que muchos de nosotros tenemos una asignación de parte de Dios. Para algo Dios ya nos escogió, pero no nos estamos moviendo en aquello. Está acá la iglesia. No nos estamos moviendo en aquello. Y esa es una razón por la cual a veces no alcanzamos a ver lo que Dios ha dicho de nosotros, porque no nos estamos moviendo en esa palabra. La palabra que Dios le dijo a Josué fue esta: oye, ve, levántate. Es decir, estás muy cómodo sentado como estás. Estás muy quieto como estás. Estás muy tranquilo como estás. Y Dios, escuche bien mi hermano, Dios siempre va a mover automáticamente a toda persona que estaba en movimiento. Escuche por favor. Toda persona que estaba en movimiento y después empieza a quedarse sentadito, Dios a ese lo va a incomodar. Vuelvo a repetir. Toda persona que estaba en movimiento y después ve Dios que empieza como que ya no quiero orar, ya no quiero ayunar, como que ya un ratito sí, un ratito no, hago lo que me da la gana, me acomodo, Dios te va a incomodar. Porque eso fue lo que Dios hizo con Josué. Eso representa que Dios le dijo a Josué: oye, Josué, levántate. Es decir, toda persona que tiene un llamado de parte del Señor ha sido llamado a no estar quieto nunca. Vuelvo a repetir: toda persona que tiene un llamado de parte de Dios no fue llamado a estar quieto nunca, jamás. No existe el estar quieto para alguien que tiene un llamado de parte de Dios. Eso no existe. Por eso todo hijo de Dios en esta tierra fue llamado a moverse. Dígale a que está al lado suyo: deja el conformismo. Vamos, dígale: deja el conformismo. Por eso, escúchame bien, Dios es un Dios que se mueve con gente que atiende su llamado. Vamos al siguiente versículo, por favor. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, a todo lugar que pisare, que dice, la planta de vuestro pie. Ok, entonces nosotros tenemos que tener claro que Dios le había dicho a Moisés: yo te entregué esto, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, ¿qué dice? Será. Entonces, escúcheme bien, hay cosas que Dios ya la puso sobre tus pies. Tú solamente tienes que moverte, porque escúcheme, todo lugar que pisare la planta de vuestro, es decir, ya había un terreno especial para Josué y para Israel. Por eso le dice: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será de ustedes. ¿Qué quiere decir? Ya había un terreno específico para Josué y para Israel. Por eso ya hay cosas específicas que Dios ya ha preparado para ti. Tú lo que tienes que entender es que tienes que moverte a tomar lo que Dios ya ha preparado para ti. El problema de nosotros es que muchas veces no nos movemos a lo que Dios ya nos tiene preparado. Por ejemplo, hay personas que tienen un llamado apostólico, profético, pastoral, evangelístico, magistral. Tienen llamado no solamente los 5 ministerios, sino predicar la palabra, servir, moverse, vivir en santidad, que ese es para todo cristiano. Pero no se mueven y no pueden lograr llegar al conquistar ese terreno que Dios ha preparado para ellos, porque hay una simple razón: están sentados, cómodos, como piensan que están haciendo de manera correcta y que según ellos así van a conquistar. Jamás alguien logró hacer algo estando sentado en su casa.
Jamás alguien logró conquistar algo solo pensando. ¿Está aquí la iglesia? Entonces hay gente que piensa mucho en lo que Dios va a hacer con ellos, pero no se mueve en lo que Dios quiere hacer con ellos. Voy a volver a repetir. Hay muchas personas que piensan mucho en las grandes promesas, y nosotros no estamos para pasarnos la vida pensando en las grandes promesas, sino movernos tras esas grandes promesas. Sigo, vaya al versículo 6. Le dice el Señor: nadie te podrá hacer frente en todos los días, ¿qué dice? De tu vida, como estuve con Moisés. ¿Qué dice? Estaré contigo, no te dejaré, ¿qué dice? Ni te desampararé. Perfecto, versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría ¿a quién? A ellos. ¿Sí se da cuenta? Promesas. Repita conmigo, promesas. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer. Esta es la parte. Solamente esfuérzate y sé valiente, porque el 7, por favor. El 7. Estoy en el 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés, que dice, te mandó. No te apartes ni de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Escúcheme, ¿qué Dios le mandó a Moisés? La ley. Y aparte de la ley, le dio otras instrucciones. Entonces, hay dos cosas que las personas, los hijos de Dios, que hemos sido llamados como Josué, que tenemos que hacer. Tenemos que esforzarnos en dos cosas. Primero, esforzarnos en obedecer la palabra de Dios. ¿Está acá la iglesia? Eso es lo primerito. Esforzarnos en obedecer la palabra de Dios. Ahora, vamos a desmenuzar este versículo para poder entender si somos esforzados o somos conformistas. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. En el versículo anterior le dijo, sé valiente. Acá, Dios, en el 6, pon el 6 por favor. El 6, dice, esfuérzate y sé valiente. El 6 por favor, ponga el versículo 6. Esfuérzate y sé valiente. Ponga el 7. En el 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. O sea, el anterior era que sea valiente, en el de acá es que sea muy valiente. ¿Está entendiendo? Entonces hay una diferencia entre ser valiente y ser muy valiente. En el versículo 6, vaya conmigo, acelere ahí sus manos. 6, en el versículo 6 dice, ponga el 6 por favor, esfuérzate y sé valiente. ¿En qué tenía que esforzarse y ser valiente? En esta área, porque tú repartirás a este pueblo. Es decir, que cuando ya tenga lo que Dios le iba a dar, tendría que esforzarse y ser valiente en seguir la instrucción de repartir al pueblo. Ahora en el 7, en el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes ni a diestra ni a siniestra de ella. ¿Qué le dije primero? La ley de Jehová, la palabra. Pero había otras instrucciones que Moisés le había mandado a Josué. Cuando usted lee en la palabra, dice la Biblia en Deuteronomio, en el último capítulo, que Dios lo lleva a Moisés a lo más alto. Y Dios le empieza a mostrar a Moisés cómo iba a ser la tierra prometida que él no alcanzó por su desobediencia, por su ira, por su problema momentáneo que tuvo, que se dejó llevar. Pero cuando usted ya ve más adelante la palabra, Moisés empieza a hablar con Josué y empiezan a tener otra conversación. Entonces hay una conversación que tú tienes con Dios, hay una conversación que tú tienes con la palabra, que tú te esfuerzas y eres valiente, pero hay otra conversación que tú tienes con Moisés. Está aquí en la iglesia. Entonces las personas se esfuerzan y son muy valientes en la conversación con Dios y la palabra, pero no se esfuerzan y no son muy valientes cuando se trata de dialogar con Moisés. Entonces hay gente que dice, solo la palabra, está muy bien, está perfecto. Pero había otra cosa más. Moisés. Está acá la iglesia. Dígame si está aquí, por favor.
Entonces hay gente que dice, yo soy muy esforzado, wow, y soy muy valiente porque obedezco la palabra. Pero cuando se trata de un consejo de Moisés, no te esfuerzas si no eres valiente allí. Dígame si está aquí la iglesia. Entonces hay una gran diferencia entre esforzarnos y ser valientes y esforzarnos y ser muy valientes. Dígame si está acá la iglesia. Entonces yo le estoy hablando a personas que han sido esforzados y valientes, pero en esta parte no han sido esforzados y muy valientes. Está aquí. Oigan, hay gente que cuando el jefe le dice algo, escúcheme, cuando el jefe le dice algo, oiga, corren cuando el jefe les dice algo. Pero cuando el pastor le da una orden, cuando el jefe le da una orden, corren y son valientes, muy valientes. Pero cuando el pastor le da una orden, dígame si está aquí la iglesia. Ay, Dios mío, se fue ya. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El deseo de Dios es que tú seas prosperado en todo lo que emprendas. Entonces, quiero que usted sepa esto. Usted puede prosperar en una área que usted está viendo que está teniendo fruto en esa área. Pero hay otra área que tiene que ver con lo ministerial, que usted no va a dar fruto hasta que usted no se esfuerce y sea muy valiente en lo que Moisés le diga. Es así. Porque Josué, después que hay el traspaso de Moisés a Josué, Josué ya oía a Dios. Pero antes de que haya el traspaso, Josué tenía que oír a Moisés todo el tiempo. Entonces el problema es que hay personas que quieren solamente Biblia, oración, ayuno, y Moisés, una patada por allá. Entonces, y esa es la razón por la cual hay personas que le está yendo bien en ciertas áreas, pero en la área del llamado, en el área del servicio, no les está yendo bien. No se están levantando en lo que Dios quiere, para lo que Dios ya quiere que estén haciendo. Está aquí. Sigamos. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahora, Dios le habla esto a Josué. Vamos a ver en este momento, voy a ir lo más rápido posible, en la palabra, que Josué cuando entra en esta etapa, escuche bien, cuando Josué entra en esta etapa, él ya estaba listo. Repito otra vez, él ya estaba listo. Él ya estaba listo, ya estaba preparado. Pero antes de esa etapa, él tuvo que vivir unas cuantas cosas. Y ahí entra la prédica. Vamos a Números 13, por favor. Versículo 16. Números capítulo 13. Números capítulo 13. Versículo 16. Dice la palabra: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, y le puso Moisés el nombre que dice de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte. ¿Quién les estaba diciendo eso? Ay, Dios mío, ¿quién les estaba diciendo eso? Jehová no le estaba diciendo, le estaba diciendo a Moisés. Hay cosas que Jehová te va a decir y hay cosas que Moisés te va a decir. Está aquí la iglesia. Sigamos. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte. 18. Y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. 20. Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Algún día le voy a explicar proféticamente qué es todo esto, algún momento.
y esforzaos y tomad el fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, entre 2. Y volvieron a reconocer la tierra, y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, 24, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. 40 días estuvieron reconociendo la tierra. 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron, ¿qué dice? La información a ellos y a toda la congregación. Y les mostraron, ¿qué dice? El fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mire, Moisés le da una orden a los 12. Los 12 fueron y regresaron con el fruto. Entonces, ¿qué significa? Que en las áreas que Dios usa a Moisés, para tú ejecutarlas, tienes que dar fruto. Entonces, no es normal que alguien que Dios le está mandando a hacer algo a través de un hombre o una mujer de Dios, usted no dé fruto en esa área y se estanque. Está aquí la iglesia. Ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Estamos leyendo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, el Eteo, muchos enemigos que después fueron de Israel, 30. Dice, entonces Caleb, ¿por dónde me quedé? A ver. Está bien, ¿no? 30, ok. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Entonces, miren la actitud de Caleb, uno solo. Moisés no fue, fueron los 12. Entonces, el detalle es este, que hay cosas que a veces Dios nos manda a hacer que no estamos siendo fructíferos por esta razón que vamos a leer. Caleb, él hizo callar a todo el pueblo. Y mientras estaban dando las noticias, él dijo: vamos, ya está la noticia, vamos. Entonces, por eso Dios no necesita específicamente que todo el mundo esté de acuerdo. Dios necesita una persona como Cristo que crea en la voluntad del Padre y haga lo que el Padre le mandó hacer. Por eso Caleb representa a ese Cristo que dijo: bueno, vámonos a la tierra, a hacer lo que haya que hacer en la tierra y a salvar al mundo. Asimismo Caleb, él dijo: hagan silencio. Creo que ese silencio fue profético, porque usted sabe que después el pueblo se levantó. Entonces, por eso yo tengo que entender algo. Escúchame. Cuando alguien venga a usted con una actitud negativa, con respeto, hágalo entrar en silencio. Está acá la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios no se lleva con la gente negativa. Dios busca personas como Caleb que declaren: ok, esa es la tierra, vayan y conquisten la tierra. Pero hay una gran diferencia entre
decir, subamos luego y tomemos posesión de ella a pensar como el pueblo pensó. ¿Qué es lo que el pueblo pensó? 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte, que dice, que nosotros. Entonces, ¿sí se da cuenta? Es decir, que aún, escuche por favor, entre las personas que pueden estar cerca a ti, parece que creen, pero no creen nada. Por eso es importante que usted mantenga su mente en lo que Dios ha dicho. Cuando usted no mantiene su mente en lo que Dios ha dicho, entonces palabras positivas a usted mismo las va a convertir en negativas. Puede usted ser la persona más positiva del mundo o con la fe más grande del mundo, pero basta que usted se haya levantado y se haya vuelto a sentar, ¿usted me entendió? Para volver a un lenguaje de fe negativo. Está acá la iglesia. Por eso, estas personas que habían subido con Caleb, aquí subimos a un lugar. Nosotros subimos a un lugar. Entonces, si hemos subido a un lugar nuevo, no es que no me interese lo que alguien opine, pero yo no voy a oír al que me dice no se puede, quien sea. Porque usted se da cuenta que aquí dice que la gente que subió con él, ay pastor, y ahora están más lejos. Pastor, el parqueo. Está aquí en la iglesia. Oye, escúchame, no estoy diciendo por los que tienen carro, sino porque algún día va a llegar otra persona que tiene carro y la misma prédica se la voy a repetir. Es la realidad. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya nos subió a un lugar nuevo, y como nos subió a un lugar nuevo hay que tomar posesión del lugar. Entonces, ¿qué pasa? Como tengo que tomar posesión del lugar, yo no puedo permitir que usted, nos van a destruir, nos van a robar. No. Si está aquí en la iglesia, dígame si está aquí. Es que es oscuro. Hermano, si usted supiera el ángel que camina al lado suyo, si usted supiera los ángeles que caminan al lado suyo, si usted supiera que dice la Biblia, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Si usted supiera que Salmos dice, y aunque perros se juntaren a comer vuestras carnes, ellos tropezarán y caerán. Entonces, como nosotros subimos, oiga, no pongo el ejemplo solo aquí, sino hasta en su vida personal. Dios te dice algo, te muestra un camino, y ya tú estás trepando y tú está aquí. ¿Y sabe por qué pasa eso? Simple, porque te estabas levantando, y en ese periodo de tiempo que te estabas levantando te sentaste un ratito, y ese ratito es suficiente para que se vuelva a apagar tu fe. Suficiente. Por eso la palabra dice, y un poco de levadura leuda toda la masa. Un ratito que tú te estancas. Está acá la iglesia, dígame si está aquí. Denle un aplauso a Jesucristo, amén. Mas los varones que subieron con él, que es tremendo, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Si tú supieras las veces que tú has cruzado una calle y un tráiler te iba a aplastar el cráneo, y no te aplastó el tráiler, sino que Dios lo desvió y le puso un semáforo en rojo más atrás.
Está acá. O sea, si Dios sabe todo lo que tú no sabes que pudiste haber pasado, anda tranquilo, anda seguro, anda confiado, anda confiada. Está aquí en la iglesia. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Jehová reprenda esa mentira. 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Escuche, por favor. Mire cómo nosotros, sin darnos cuenta de lo que Dios nos ha entregado, automáticamente hablamos mal. Dios te ha entregado un trabajo. Ay, es que este trabajo. Ay, es que este sueldo. Ay, es que está lejos. Empiezas a hablar mal de lo que Dios te ha dado. Ay, que estos hijos. Empiezas a hablar mal de lo que Dios te ha dado. Dígame si está aquí. Escúcheme. De repente su hijo se enferma, su hija se enferma y le toca invertir en medicina, porque no lo veo como un gasto, sino como una inversión. Ahora, que sea constante ya es un demonio de farmaquilla que se metió ahí, que lo hace consumista de remedio. Eso es otra cosa. Otro momento le explico. Pero tú estás allí: ay, es que a cada rato se me enferma. Hablas mal. A cada rato se me enferma. Vuelvo a repetir: es que mi hijo a cada rato se me enferma. ¿Sí entendió, verdad? El lenguaje. Entonces, empezamos a hablar mal de lo que Dios ya nos ha entregado. ¿Está aquí en la iglesia? Ahora, mire cómo alguien, escúcheme, aunque subieron 12, preste mucha atención, ¿subieron los 12 o no? Pero los 12 parecía que se estaban esforzando, pero había unos cuantos conformistas bien metidos ahí adentro. Dígame si está aquí, por favor. Parecía que los 12 estaban, pero vamos, te racimo, Moisés, mira, te racimo, tuco. Pero no estaban esforzados, eran conformistas. Por eso cuando alguien me dice: pastor, vamos, yo, ya, está bien, me voy a ver después. Está acá la iglesia. 32. Y hablaron entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Todo lo que hablé hace un momento. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijo de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Escuche, por favor, ¿qué dice el versículo 33? A nuestro parecer, y éramos nosotros al parecer de quién? Al de ellos. Ellos estaban hablando por ellos. Entonces, esta gente que hablaba así era gente conformista que hablaba por ellos. Por eso, no es lo mismo que hables por ti que hables por Dios. De parte de Dios, perdón. Son dos cosas diferentes. Por eso, uno de mis labores como pastor es que usted entienda el lenguaje que yo hablo. Porque el lenguaje que yo hablo es el lenguaje de Dios. Entonces, una cosa es que usted hable lo que a usted le parece, y otra cosa es el lenguaje de Dios. Son dos cosas diferentes. Por eso, cuando Moisés los mandó, le dijo: vayan tal. Y tal cual como Moisés dijo, estaba. Entonces, qué tremendo es que cuando estos 12 que escucharon la orden, pero no tenían el lenguaje de Moisés. Por eso hay una gran diferencia entre que tú tengas tu lenguaje y tengas el lenguaje de Dios y el lenguaje de tu pastor. Tú no solo tienes que tener tu propio lenguaje, tienes que también tener el lenguaje de tu Moisés. Tienes que tener el mismo lenguaje. Está aquí en la iglesia. Porque es anormal que alguien sea hijo suyo o hija suya y no tenga ciertos rasgos. Es anormal. ¿Sí está acá en la iglesia?
Es anormal, eso no es de Dios. Imagínense que usted diga, ese es mi hijo, a ver cuál es el rasgo. Pues tú eres blanquinoso, te revés al derecho y el hijo te sale de otro color. Es imposible. Entonces lo mismo es en el Señor. Es anormal decir que usted sea mi hijo espiritual y usted no use el mismo lenguaje. Usted tiene que entrar en el lenguaje de la iglesia, de la visión y de sus pastores. A nuestro parecer como langosta. ¿Y qué más dice? Y así les parecíamos a ellos. O sea, ellos hablaban hasta por los gigantes. O sea, los gigantes capaz que ni los vieron y ellos ya hablaban por los gigantes. A veces la gente, no sé si es usted, pero la gente a veces habla por el diablo y el diablo ni está. Es que vi una sombra. Sí la viste, pero tú cómo sabes si Dios te la mostró porque ya se iba a ir o porque está ahí. Entonces la gente ve la sombra automáticamente. La sombra, aquí está el diablo. No necesariamente. ¿Y qué pasa al final? Dios te está abriendo los ojos para que tú experimentes el mundo espiritual y se acabó, punto final. Entonces a veces nosotros hablamos por el diablo y el diablo está tranquilo, hermano. Está aquí en la iglesia. Entonces, todo ese lenguaje es un lenguaje conformista. Por eso hoy día tenemos que examinarnos y ver si estábamos esforzados o conformistas. Versículo 1, por favor, el 14:1, siguiente capítulo. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Qué increíble cómo eso vino así, ve. ¡Puc! ¡Pac! 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 Como garrapata. Por eso yo le enseño a la gente, mire, y es bíblico, apréndalo. Es bíblico según las cartas de Corintios, 1 Corintios 5. Decirle a alguien, con esa persona no se junte porque carga esto. Es bíblico. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, sea en la iglesia o fuera de la iglesia. Es recontra que bíblico. Entonces, lamentablemente las personas no entienden este nivel espiritual que es tan fuerte, que esto es más o menos como que tú tenías las defensas recontra bajas y alguien te tosa en la cara, marchaste. Así es el mundo espiritual. Entonces, lamentablemente las personas no ignoran esto, y cuando uno les dice, ay pastor, ¿y el amor de Cristo? Es que hay cosas que van más allá. Porque el mismo amor de Cristo te lo está diciendo para cuidarte. Entonces las personas no dimensionan eso. Entonces imagínense todo lo que estos hombres dijeron a todo un pueblo. Qué peligroso es que cuando tú estás en una posición que Dios te ha permitido, tú permitas que algo entre y contamine. Por eso, padre y madre que estás aquí, asegúrate de estar bien con Dios. Porque hay cosas que les puedes estar impartiendo a tus hijos. Está aquí. Por eso es importante que los que sirven en una iglesia, cualquiera que pueda estar viendo aparte de la de aquí, que estén alineados a la visión de Dios y al lenguaje de Dios de la casa, porque eso puede traer contaminación. Versículo 2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Oiga, qué terrible. Como de los 12 que podemos decir que eran servidores, ¿no? De esos 12, 10 empezaron a agarrar cuerpo y me contaminaron a todo el cuerpo. Y después, ¿a dónde subieron? A Moisés y Aarón. Ay, es que este Moisés y este Aarón. Y a veces la gente así hace con el jefe, hace con la jefa, hace con el gerente, con el supervisor, y en la iglesia también. Entonces, qué importante es entender que yo tengo que mantenerme esforzado. No puedo conformarme por ningún minuto, porque donde yo permito el conformismo y estoy que le juego al conformismo, eso me va a traer mal a mi propia vida. Y no voy a llegar a lo que Dios quiere hacer conmigo. No voy a llegar. Porque escúcheme, todas estas personas que murmuraron se quedaron en el desierto. Todas estas personas que se la jugaron un ratito, acomodarse a su situación, se quedaron en el desierto. Y Dios no desea que te quedes en el desierto. Dios desea que salgas del desierto y conquistes lo que Él tiene para ti. Ese es el deseo de Dios. Pero tú tienes que tener claro
qué es ser esforzado y qué es ser conformista. Tienes que tener claro la diferencia. Todo lo que nombré, los aspectos que he nombrado, son de personas conformistas. Dígale que está al lado suyo. Dígale que está al lado suyo. Vamos, mírelo, dígalo. Me están hablando. Dígale, me están hablando. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Oiga, esa gente empezó a hablar barbaridades. Versículo 2, 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Es decir, ya todo lo que Moisés y Aarón hablaban ya no servía, ya no causaba nada en el pueblo, porque el pueblo ya estaba, ¿ves?, bien bailado aquí. Entonces, ya cuando vengo yo como pastor y te doy una orden y tú nada y te resistes, ya es que te bailó el diablo hace rato aquí. Hace rato te bailó y no te diste cuenta. Ya cuando tus hijos, tú le das una orden y están así, hace rato le bailó el diablo aquí, hace rato. Está aquí en la iglesia, hace rato le bailó. Entonces, por eso, imagínense qué tremendo es que así empieza el conformismo. O sea, el conformismo es: yo necesito a alguien que me lidere en mi trabajo, en mi negocio, en mi finanza o en mi iglesia como yo quiero. Porque el conformista busca lo suyo. El conformista busca su bienestar. Ese es el conformista. El esforzado no busca su bienestar, busca lo que Dios quiere. Esa gente estaba buscando su bienestar, por supuesto, pues. ¿Qué querían? Ya no querían ni a Moisés ni a Aarón. ¿Y quiénes te hablaban de parte del Señor? Moisés y Aarón. Entonces, el conformista busca su bienestar. El esforzado busca el bienestar de Dios. Esa gente no entendía que al momento de buscar la voluntad de Dios, los beneficiados iban a ser ellos mismos. Entonces, el conformista piensa que al escuchar la voz de Dios pierde, pero no se da cuenta que al escuchar la voz de Dios y obedecerla, el que gana es Él, aunque parezca que pierda, aunque parezca que se va a quedar sin nada, aunque parezca que va a vivir derrota. El conformista piensa de otra manera totalmente diferente. Dígame si está aquí. Es una gran diferencia ser esforzado entre ser conformista. Por eso hay muchas personas que dicen: yo me esfuerzo por trabajar, yo me esfuerzo por pagar esto, por cumplir, pero en lo de Dios eres un conformista. Entonces no eres realmente una persona esforzada, eres un conformista. Sigo. Versículo 15. Hermano, me va a faltar el tiempo. ¿Y qué has hecho? A ver, perdón, me equivoqué. 5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían, ¿qué dice? Reconocido la tierra, que dice, rompieron sus. Y hablaron a toda la congregación de Israel. ¿Qué dijeron? Diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Aunque de repente esta tierra para la congregación no es tan buena, ¿qué hizo Caleb? Esta tierra es buena. Díganme si está aquí la iglesia. Por eso, tu familia, tu entorno, cualquier cosa que esté en contra de lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer en el llamado, en el servicio, en tu familia, en tu negocio, etcétera, etcétera, cuando venga alguien a decirte: oye, pero eso está complicado, eso está difícil, tú le vas a hacer: ¿ves? Esta tierra que Dios me dio es buena. ¿Sí me está entendiendo la iglesia? Entonces, a veces, porque a veces nosotros en la casa, ¿verdad? Salen por ahí esta gente, clase de personas. No, hermano, a la vez, silencio, papito, mamita, esta tierra es buena. ¿Está aquí la iglesia? Porque escúcheme, el conformista habla así, aprenda. El otro día alguien me dijo: pastor, le va a salir caro hacer eso de ahí. Y yo en mi mente,
le va a salir caro, es verdad, porque yo sí soy esforzado. El que habla así, le va a salir, es conformista. Porque una cosa es decir, le va a salir, y otra cosa es, nos va a salir. Son dos maneras diferentes para el esforzado y el conformista. Porque si tú eres de esta congregación y tú me dices, pastor, le va a salir caro montar eso de ahí. ¿Sí me entendió? Entonces tú eres conformista. Porque la tierra no era de Moisés, era de todo Israel. Entonces, cuando tú eres conformista, tú velas por lo tuyo. Como dice Ageo, vuestras casas están, ¿cómo dice? Atesoradas, están bonitas, están de lo mejor, pero mi casa está desierta y vacía. Entonces, ¿qué le dijo el Señor a ellos? Son conformistas. Porque para pagar lo de ustedes y resolver lo de ustedes, así sea lo mínimo, sí hay, pero para mí no hay. Entonces, mire qué increíble es que aquí estas personas, con su conformismo, querían dañar el plan de Dios. Por eso el conformista daña el plan de Dios. Pero los Caleb que mandan a hacer silencio, aquellos conformistas van a ver el plan de Dios cumplido. Entonces yo estoy seguro que si yo soy ese Caleb y usted se convierte en ese Caleb, en esta iglesia, en su vida, en su casa, en su entorno, usted va a entrar y va a pisar esa tierra que fluye leche y miel. Usted la va a pisar, pero tiene que ser una persona que salga del conformismo. Está aquí en la iglesia. Hay que salir. Díganle que está al lado suyo. Tienes cara de esforzado. Tienes cara nomás, dígale, tienes cara nomás. Una cosa es tener cara y otra cosa es serlo. Seguimos. 18. Voy terminando. Regáleme 5 minutos. Hoy me he extendido un poquito. Usted sabe, llegué y unas cuantas cosas aquí faltaban. Bueno, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Qué hermoso, ¿no? Si Jehová se agradare de nosotros, nos las entregará. Ahora, quiero decirte algo. Jehová se ha agradado de este lugar. Y si Jehová se ha agradado de este lugar, la tierra ya está. Pero en esa tierra hay que pelear contra los hijos de Anac. Por ahí están parados, por ahí están. Hay que conquistar y seguir el plan de Dios, no el mío, el de Dios. Entonces, qué hermoso saber que hay personas que sí quieren ver el plan de Dios cumplido. ¿Sabe por qué hasta el día de hoy a mí me impacta tanto la vida de nuestro Señor Jesucristo? Que Él nunca le puso excusas al Padre. Qué hermoso es eso. Pastor, pero Jesús era Jesús. Dice la palabra que Él tomó forma de hombre, igual que la suya y que la mía. Por eso a mí me impacta la vida de Él, y la vida de Daniel, el profeta Daniel. Son las dos vidas que más me impactan de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque su hijo se llama Daniel, pastor. No por eso, sino porque tú ves a Daniel que no fue conformista. Cuando le tocó no comer la comida del rey, no la comió. Cuando le tocó no parar de orar 3 veces al día, como lo hacía y tenía como costumbre, en dirección al templo, hacia el oriente, hacia la puerta de Elohim. Entonces Él lo hizo igual. Entonces el conformista no se ajusta a lo del mundo, no se ajusta a lo suyo. El conformista no busca lo suyo. Entonces el conformista siempre va a buscar lo suyo. Pero Daniel, Jesús, por eso usted ve que al que le reveló tanto del fin de todos los profetas fue Daniel. Pero que usted ve, Daniel estuvo dispuesto a morir. Si tenía que morir por la verdad, moría por la verdad. Por eso yo entendí esto en Dios.
el que muere por la verdad de Dios, parte de esta tierra me refiero, ¿no? Por la verdad de Dios, ese no fue conformista, ese fue forzado. Por eso el que practica el pecado es conformista, y el que es esforzado es el que no lo practica. Así que usted hoy día puede reconocer en qué áreas nosotros estamos siendo conformistas. Y mire lo que le decía el Señor en el versículo 11, en el versículo 9. Termino con esto. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Con nosotros está Jehová. Yo sé que conmigo está Jehová. No sé usted, pero yo sé que conmigo sí está Jehová. ¿Qué jactancia la suya, pastor? No, yo sé que conmigo está Jehová. Como le dije hace un momento, si usted viera el tamaño del ángel que camina con usted, no sé, pero yo he visto mi ángel. Yo no sé si usted lo ha visto, pero yo mi ángel sí lo he visto. Mi ángel mide siquiera unos 30 metros. Yo no sé si usted lo ha visto. Por ahí un hermanito por ahí me dice, ¿qué fe la tuya? Me dice, no, no es la fe, es que yo lo he visto. Y como yo lo he visto, a mí nadie me va a quitar lo que yo he visto. Por eso, si tú has visto la mano de Dios, nada te puede apagar la fe. Si tú has visto el poder de Dios, nada te puede apagar la fe. Nada te puede quitar del ambiente, del lenguaje de Dios. Pero ¿qué pasa? El conformismo se ha apoderado y el temor se ha apoderado tanto. Y miren qué termina esto: en rebeldía. Ese es el problema. Entonces, por eso el conformista, cuando Dios lo quiere sacar de ese lugar de confort, empieza a sacar la rebelión. Vuelvo a repetir, cuando Dios quiere sacar al conformista de esa cuestión, empieza a expulsar la rebelión que tiene. Eso es automático, es automático. ¿Por qué? Porque Dios quiere sacarlo de esa zona para meterlo en su zona. Entonces, muchas personas no comprenden cómo Dios piensa. Entonces, muchas personas piensan de una manera incorrecta. Ellos piensan que estando como están, poco a poco van a cambiar. Oiga, yo quiero preguntarle algo, quiero que me escuche. Ahí estaba el Espíritu Santo. Ahí no estaba el Espíritu Santo. El único que tenía el Espíritu Santo era Moisés, nadie más. Entonces, cuando alguien me dice, es de a poquito. ¿Cómo pues si Josué y Caleb no tenían al Espíritu Santo? Y esa gente se metió. Alguien respóndame ahorita. Entonces, cuando viene alguien y dice, no, es que de a poquito, es que mi nivel de fe, es que soy nuevo en el Señor, recién estoy aprendiendo. Moverte en fe no tiene nada que ver con lo nuevo. Obedecer no tiene nada que ver con lo nuevo. Tiene que ver con que tú tienes claro quién es Dios. Se acabó. Es todo. Porque cuando usted ve los ejemplos de la palabra, escúcheme, cuando usted ve los ejemplos de la palabra, usted va a ver que esa gente ni bien creían en Cristo, ¡pum! Manifestaban, ¡pum! Lanzaban poder, ¡pum! Hacían proezas. ¿Por qué será que con nosotros no? Es simple, esa gente tenía tan grabado quién Dios era en ellos. Por eso no es un asunto que si eres nuevo o no eres nuevo. Claro, para tener ministerio, porque la palabra te habla de 5 ministerios. Para tener ministerio es una cosa. Para servir, no necesitas ser nuevo o ser viejo. Para servir o estar en un liderazgo, escúcheme bien, míreme acá. Para servir, estar en un liderazgo o hacer lo que Dios te mande a hacer, no necesitas ser nuevo o viejo. Lo que necesitas es tener claro que Dios te está llamando. Se acabó. Porque Pablo era el más nuevo de todos y fue el que más hizo de todos. Entonces no se trata de eso. Se trata de que tú tengas claro con quién estás caminando y qué es lo que Dios quiere hacer contigo. Eso es todo. Por eso desde el día 1 yo no he parado. ¿Somos diferentes? No. ¿Usted es diferente al hombre de los hombres de la palabra? Yo soy diferente. No. Somos de carne y hueso. Hay una sola diferencia que se llama tomar decisiones, sacrificar, rendirse, morir al yo, avanzar. Una sola. Eso es todo. Y esta gente sin el Espíritu Santo
dentro de ellos, porque Dios se manifestaba con su espíritu como columna de nube y columna de fuego en la mañana y en la noche, pero no estaba dentro de ellos. Entonces ellos no tenían ningún impulso interno. ¿Sí me está entendiendo? No había ningún impulso interno que les podía ayudar. Todo era externo. Y ahora usted tiene interno y externo. ¡Qué barbaridad! Entonces, decir que no se puede es ser conformista. Decir poco a poco es ser conformista. Está aquí en la iglesia. Termino. Miren lo que pasó con estas personas conformistas. Versículo 36. Miren lo que dice. Y ese es el último versículo y nos vamos. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando, que dice, aquel hoy. El país. Aquellos varones que habían hablado, siguiente por favor, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Jesús, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Los conformistas, pero los esforzados se levantaron. Está acá la iglesia. A esos Dios los hizo entrar en la tierra prometida. Por eso le hablaba hace un momento acerca de Josué. Ahora usted ya ve. Escúcheme. Y todo eso que vivió Josué fue necesario para después él repartir. ¿Me está entendiendo? Vuelvo a repetir. Todo lo que vivió Josué fue necesario para después Josué repartir. Entonces, todo lo que te cueste esforzarte y sales de conformismo, te va a llevar a repartir después cuando Dios te dé. Pero primero tienes que soltar el conformismo. Amén. Dios bendiga a los que se conectaron a la transmisión. Nos vemos en el próximo servicio. Le invito por favor a que se pueda poner sobre sus pies. Vamos a orar para entregar.